Muy buenas tardes, amados hermanos. Dios los bendiga. Qué alegría estar reunidos nuevamente con ustedes por este medio. Tuvimos un pequeño retraso, pero ya estamos aquí para alabanza de la gloria del Señor, para seguir adelante con esos estudios que esperamos sean de mucha bendición y edificación en el cuerpo de Cristo, en todos ustedes, amados hermanos. Pues un viernes hermoso para la gloria del Señor, por la alegría que tenemos en Cristo, amados hermanos. Un viernes hermoso, una misericordia nueva. Y hemos llegado a este día, hemos terminado esta semana y le agradecemos al Señor. Le agradecemos al Señor y porque nos ha dejado vivir, nos ha dejado dormir en paz, despertar en paz y tener esperanza por delante de las cosas de Él. Y esto es una gran alegría, amados hermanos. Somos privilegiados en medio de este tiempo de estar agradecidos, de estar con vida, de estar sanos, amados hermanos, porque ahorita hay mucho dolor en medio de todos nosotros, muchos testimonios de situaciones muy difíciles. Sin embargo, el Señor nos ha permanecido en esta gracia y tenemos que agradecer. Nosotros tenemos que agradecer cada segundo que podemos respirar por medios propios, amados hermanos, y no por un ventilador. Le damos la gloria a Cristo. Alabamos al Señor por eso. Así que vamos a orar por esta enseñanza, por este día, dándole gloria al Señor. Vamos a clamar a Cristo. Bendito Dios de la gloria, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por esta misericordia que tú nos das de permitir reunirnos para alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús. Te bendecimos, te amamos y te rogamos que seas tú el que nos guíe siempre a toda verdad en esperanza de la vida eterna. Ponemos esta enseñanza delante de ti, a cada corazón que de escuchar tu palabra. Ayúdame, Señor, también a transmitir esto, no conforme a mi conocimiento, el cual no tengo, sino a tu bendita gracia, a tu palabra, que seas tú, Señor, que sea tu escritura que nos muestre la verdad en Cristo Jesús. Te damos la gloria, Padre Santo, en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, pues vamos a mandar un saludo afectuoso, empezando por nuestro amado hermano, nuestros amados hermanos, Cres y Pati. Un abrazo muy grande. Nos saludan desde la ciudad, nos escuchan desde la Ciudad de México. Un abrazo grande. Nuestros hermanos Roberto y Noemí, en Fortín de las Flores, Veracruz, aquí cerquita de Córdoba. Un abrazo muy grande, amados hermanos. Gracias también por escucharnos. Nuestra hermanita Michelle, un gozo cada mañana, hermana, ver su disposición al Señor. Hija, un saludo grande. Muchas bendiciones, hermanita Michelle. Unos saludos hasta Boca del Monte, Veracruz, en la hermosa zona de las altas montañas, la zona cafetalera del estado de Veracruz. Otro saludo muy grande a nuestra hermanita Gina Lara. Un saludo, hermana Gina. Un saludo muy grande, un afectuoso saludo. Nuestros hermanos Isaac e Irma, ya en Playa del Carmen, Quintana Roo. Nos da mucho gusto escucharles, saludarlos, bendecirlos en el Señor. Y nuestros hermanos Jorge y Lulú. Jorge Lulú, allá en Boca del Monte, Veracruz. Un abrazo grande, amados hermanos. Los hermanitos Jorge y Lulú, Lourdes Ameca y Jorge Blanco, ¿verdad? Un matrimonio muy lindo para la gloria del Señor, con mucha devoción y fe en Cristo. Nos gozamos por ese testimonio. Muy bien, amados hermanos, pues vamos a hablar de este tema, ¿verdad? Un tema, amados, como todos los temas del pentecostalismo, pues triste, ¿verdad? Triste por lo que se ha torcido la verdad. Y qué lamentable en algo tan hermoso, amados, que ha escogido el Señor para glorificar su nombre, que es la alabanza. Así que vamos a hablar de la alabanza profética. ¿Qué es la alabanza profética? No le puse signos de interrogación al texto del tema porque se me bloqueó mi teléfono, el teclado, pero ese es va con signo de interrogación. ¿Qué es la alabanza profética? Esa es la enseñanza. ¿Qué es? Vamos a hablar de esto, porque en un término bíblico sí tiene un concepto, pero no es como nos lo ha pintado las doctrinas cananeas de los pentecostalistas. Así que vamos a tratar de explicar. Voy a poner la grabación para que consten los dichos también aquí por el WhatsApp. Amén. Entonces vamos a grabar también vía WhatsApp. Aquí estamos grabando ya. Entonces vamos a iniciar este día viernes 8 de mayo, viernes 8 de mayo del 2020, en medio de una turbulencia en el mundo por estas situaciones que están pasando,
nosotros permanecemos con fortaleza y paz y sobre todo gozo en el Señor. Y es una alegría en medio de este tiempo estar compartiendo la palabra de vida, de esperanza, que tanta falta nos hace para conformarnos más al Señor. Muy bien, amados hermanos. Bueno, ¿qué es la alabanza profética? Bueno, pues la alabanza profética es una actividad propia de las doctrinas carismáticas. Bueno, voy a definirlo como se ha sido la norma, la práctica. Ya después vamos a ver bíblicamente qué representa estas palabras, esta connotación. Recordemos que mucho de lo que habla el carismatismo, el pentecostalismo, son temas bíblicos que sí tienen profundidad en el tema. Sin embargo, lo han explicado de una manera irracional. Por ejemplo, hablan de la profecía y te dicen, mira, la profecía es esto, y tuercen el concepto, mas el origen y la fuente de la palabra es correcta. Lo mismo pasa con la iglesia romana. Hay muchas cosas que su terminología pues es correcta, lo dice la palabra. Sin embargo, ya en la práctica pues está todo bien torcido, que es donde precisamente fallan las falsas doctrinas, en la práctica, en poner por obra el discernimiento de lo que han entendido en la palabra, el discernimiento de la palabra. La alabanza profética se ha convertido en un término que practican las iglesias pentecostalistas, carismáticas, donde hay un énfasis en los milagros y en las sanidades, donde hay un énfasis en las manifestaciones de los dones de una manera irracional. Y hay un momento particularmente durante la música, porque las iglesias pentecostalistas dan mucho énfasis a las emociones en la música, y esto no tiene nada de malo en sí. El problema es que se han hecho levaduras del mundo, imitación del mundo. De ahí los conciertos cristianos que empezaron en Estados Unidos a generar una industria cristiana, prima hermana del mundo, como dos gotas de agua, cosa que el Señor no llamó. Y nació una industria cristiana por la demanda de los hermanos de escuchar canciones. No vieron dónde estuvo la levadura, no vieron dónde estuvo el amor al mundo, y se constituyó una práctica leudada, ¿verdad? Conciertos cristianos, ritmos cristianos, y contratos cristianos, nada más falta que hagan los Grammys cristianos, ¿no? Y si es que no los hay, ¿no? Nada más falta que hagan eso. Y ya después cantante cristiano que canta como Luis Miguel, cantante cristiano que canta como José José, cantante cristiano que canta, y así, no me vayan a salir con cantante cristiano que canta igual que Juan Gabriel, porque entonces ahí sí me da el infarto. Si no es que ya me dio con los anteriores. Bueno, amados, entonces esta alabanza es un momento de la adoración, de los cantos, están cantando con música muy melodiosa, muy emocional, que te hace llorar la pura música, y después de un momento de estar en ese canto y empezar a tocar, viene un éxtasis, esa es la palabra, un éxtasis, del que está cantando, y él empieza a hablar según de parte de Dios. Ya lo vimos ahí como decía Ezequiel. Habían dicho Dios dijo, Dios nunca había hablado, ¿no? Y entonces durante la música empiezan a hablar y dicen que es la alabanza que promueve, ¿verdad?, la profecía, la práctica torcida a nivel carismático de la profecía. Entonces resulta que la alabanza se vuelve en un éxtasis y en un torno de profetas, empiezan a decir un montón de cosas que van a pasar, a dar falsos ánimos a los hombres, dentro del movimiento de la alabanza. Entonces la alabanza profética es un momento de los cantos que llega a un éxtasis, en donde el que está cantando empieza ahí como que le entra un calambre y empieza a hablar de parte de Dios, se tira al suelo, se pone a llorar, y la música de fondo, ¿verdad?, en medio de los cantos, ya no canta nada. La música sigue tocando, una música de fondo, y él empieza a hablar, ¿no?, de parte de Dios, y ya luego sigue cantando, y ya luego sigue hablando que otra palabra. Entonces esto es lo que hacen. Eso lo hacen muchos hombres que se dicen cristianos, que han corrompido esto, incluso ya lo venden así. Música para la oración, momento de alabanza profética, donde la alabanza de repente se te da el don. Y esto ha sido por la necesidad de tener protagonismo y control sobre los poderes del universo, ¿verdad? Y que se ha vendido a un grupo de personas que se creen los que tienen esos poderes, como los apóstoles y profetas falsos del día de hoy en el carismatismo. Entonces, lamentablemente nos encontramos eso, porque ahora ya saben que el profeta
El falso profeta, pues es un personaje ya superior, ¿no? A los demás, ¿no? Superior a los laicos, ya es un clérigo, ya es una persona de élite. El falso apóstol también ya es una persona de élite y ahí los dos están como que al mismo nivel o dicen que hay apóstoles que tienen todos los dones, ¿no? Y que son profetas y apóstoles y maestros y todo. Entonces, bueno, amados hermanos, pues hay que reírse para no llorar. Lamentablemente esto se da. Ahora, ¿qué tan bíblico es esto? Pues totalmente falso. No es así, ¿no? No es así, no, así como lo han expresado. Esto no es la verdad de la palabra. No es la verdad de la palabra. Porque no es así como el Señor va a llegar al razonamiento de la Escritura, no es así como el Señor nos está dando la capacidad de entender las cosas. Eso es una falsedad completamente, es un espectáculo, es una levadura que corrompe el razonamiento y que nos lleva a un emocionalismo falso, vano, ¿verdad? Porque nunca el razonamiento de la palabra se ha cimentado sobre fábulas, sobre emociones, siempre se basa sobre la razón de la palabra. Pablo decía que él no va a dar ni señales ni va a dar explicación científica, él va a predicar a Cristo, así como va su justicia, su juicio, su equidad, su reprensión, su consolación. Él va a predicar cómo va la Escritura y no va a estar dándole a cada uno su entendimiento científico y a otros sus señales. Y esas señales van en la emoción, quiero ver las lágrimas, quiero ver una palabra de conocimiento que me adivine mi futuro para creer. Y muchos se basan en esas señales, énfasis en los milagros, en estas falsas profecías que únicamente están hundiendo en los hombres en una falsa seguridad, como veíamos Ezequiel decía de unas vendas mágicas que le daban a la gente para cazar las almas. Y es lo que están haciendo, cazando los almas. Porque esto, amados hermanos, ¿cómo vende? ¿Cómo gusta a la gente? Cultos, la gente sale llorando y Dios le habló. Entonces, se la pasa un predicador hablando de las razones de la Escritura, dando textos bíblicos, dando un mensaje, que la gente hasta se duerme y lo toma en poco y desecha la palabra, que es la Biblia la que se está hablando. Independientemente de quién le esté diciendo, es la palabra, entonces la gente se aburre, no son del Señor, pues se duermen cuando están los textos, ni se ponen a ver si lo que está explicando del texto el predicador es correcto a la Escritura. Pero empieza a mover la alabanza, ¿verdad? Se salen de su asiento, ahí sí empiezan a expresar, se les quita el sueño, empiezan a sentir que se les hormiga el cuerpo, empiezan a gritar, después viene este éxtasis, un momento en cuando ya el predicador empieza, o digo, el que está cantando, empieza a hablar que es que de parte de Dios, ¿verdad? Y ahí sí la gente, y se va con eso, se va con eso. Y si le preguntas, ¿qué exhortación te dio el Señor en su palabra? No, se les olvida, pero se van con la emoción que es efímero, que es algo como decía Pedro, como las flores que florecen y luego se van. Y así pasa, estos momentos se esfuman, ni siquiera duran unos minutos, cuando salen de los locales ya se olvidaron completamente de lo que el Señor quería hacer y no se perfeccionan en su conciencia. Entonces, esto es lo que se llama la falsa alabanza profética. Ahora, ¿qué sería la alabanza profética verdadera? Y ahí sí me gustaría invertir tiempo en esto. La alabanza profética verdadera, yo le quitaría este nombre porque no quisiera crear confusión y no expresa gloriosamente lo que es, se queda corto. Sin embargo, hablamos de los salmos como una herramienta de la profecía y eso ya es una cosa muy diferente. Los salmos es una forma de expresar la profecía, para expresar los cantos que agradan al Señor. Y vamos a ver un ejemplo de la Escritura en esta situación que está ahí en Primera de Samuel, ¿verdad? Primera de Samuel, vamos allá a Samuel. Vamos a ver, Primera de Samuel. Vamos a ver el texto ahí donde un espíritu malo atormenta a Saúl, que es en el capítulo 16 de Primera de Samuel, versículo 14. Vamos a ver, amados hermanos. Vamos a ver. Dice la bendita Escritura. Primera de Samuel 16:14 dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl,
Aclaro, ¿por qué se apartó de Saúl? Porque no había un sacrificio hasta ese momento que pudiese propiciar la falta tan grave de Saúl. Entonces el Espíritu Santo tenía que apartarse porque el Espíritu es santo, no podía habitar en un hombre de pecador de esa magnitud. Hoy en día ya hay ese sacrificio, bendito y alabado sea el nombre del Señor, que es el sacrificio de Cristo. Entonces el Espíritu Santo ya no tiene que apartarse. El sacrificio de Cristo es de tal manera que ha propiciado todos los pecados. Y entonces ya el Espíritu Santo empieza a hacer la obra regeneradora en la gente. Si el sacrificio de Cristo hubiese existido en este momento con Saúl, él hubiese tenido oportunidad de clamar a Cristo y ser perdonado. Pero como todavía no había ese sacrificio perfecto, Saúl no tuvo oportunidad porque su pecado fue muy grande. ¿Y cuál fue el pecado más grande de Saúl? Su necedad, su obstinación. Eso fue el pecado. Si él se hubiese arrepentido como David, hubiese tenido esperanza. Bueno, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Le atormentaba un espíritu malo de parte de ¿quién? Del Señor, amados hermanos. Del Señor. Lo que hablábamos de la opresión demoníaca, ¿no? Que, ¿quién es el que manda esa opresión? Pues el Señor, por tu pecado. Y ahora resulta que va a ir otro Vival y fuera en el nombre de Jesús. Oye, pues en el nombre de Jesús él fue atormentado. ¿Por qué lo vas a liberar así en esa forma? ¿Por qué no le dices arrepiéntete para que el Señor te libere? Pero ya hablamos de eso y no queremos distraernos. Bueno, versículo 16. Diga pues nuestro Señor a tu siervo que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y respondió Saúl, ¿verdad? Y respondió Saúl, permíteme que se me está descargando el celular. Bueno, vamos a tomar paciencia. Entonces, dice, y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traedlo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, ¿verdad? A un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Jehová está con él. Es hermoso, ¿no? Estas características de un hombre que sabía agradar al Señor, que estaba dispuesto al amor de Dios. Y luego se expresa Pedro de David, vamos a ver, creo que es en primera de Pedro, vamos a ver si es primera o segunda de Pedro. Aquí lo vamos a encontrar, tengan un poco de paciencia, amados hermanos. Segunda de Pedro o primera de Pedro, explicándose él de David, ¿verdad? Él se expresa de David de esta manera, creo que es en el capítulo 1, en la primera carta, perdón. Si el Señor lo permite, ahorita lo encontramos. Bueno, el texto que busco es donde refiere Pedro que precisamente David era un profeta, ¿verdad? David era un profeta. ¿Y por qué lo dice de esta manera? Porque, como habíamos dicho, que es el oficio, la profecía es la manifestación verdadera de un hijo de Dios en todo lo que actúa en cuanto a la palabra. Aquí lo vamos a encontrar. Si me ayudan también les voy a agradecer. Entonces, David, que era profeta. Y vamos a ver si el Señor nos ayuda. Bueno, ahorita lo encontramos. Pero se los comento así, ahorita aparece ese texto. Entonces, Pedro dice de David que era un profeta de Dios, que era un hombre que hablaba la palabra, que era profeta. Y bueno, entonces vemos una persona que sabe tocar, que es valiente, que es prudente en sus palabras y sobre todo que Dios está con él, ¿verdad? Que Dios está con él. Y eso es algo bien importante, amados hermanos. Que Dios esté realmente con nosotros. Porque si está con nosotros,
entonces se va a manifestar la verdad, se va a manifestar la gracia de todo lo que hacemos y todo lo que hablamos en el nombre del Señor. Y esto es una gran bendición, amados. Entonces, David era un hombre recto delante del Señor. La palabra lo reconoce como un profeta de Dios, ¿verdad? Como un profeta. A ver, vamos a dar otro intento. David, que era profeta, ¿no? Vamos a ver si el Señor nos ayuda, que Él nos ayude. Él nos ayude. Bueno, no me acuerdo si Pedro lo dice en sus cartas de Pedro o lo dice en el libro de los Hechos. Creo que lo dice en el libro de los Hechos. Claro, perdón, amados. Lo dice en el libro de los Hechos. Creo que 1:16 por ahí, ¿verdad? Que el Señor confirma el don de David. Vamos a verlo. El libro de los Hechos, capítulo 1, amados. Muchas gracias por su paciencia. Gracias por su paciencia, amados. Vamos corriendo a la velocidad de la luz. A ver, ahí está, gloria a Dios, aquí está, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Capítulo 1 de libro de los Hechos, capítulo 2 del libro de los Hechos, Hechos capítulo 2, la prédica de Pedro, ¿verdad? La prédica de Pedro. Y dice, versículo 29, dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo con qué juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, ¿verdad? Habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fuese dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Esta es la alabanza profética. ¿Dónde lo dice David? Lo dice en uno de sus cantos. Lo dice en uno de sus cantos. Entonces dice, ese salmo que se refiere Pedro es el Salmo 16, versículo del 8 al 11. Dice: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí hay mucha diferencia, una diferencia abismal, amados hermanos, entre la verdadera alabanza profética según la Escritura y la falsa imitación de los cananeos, pentecostalistas y carismáticos de la iglesia romana, que expresan estas cosas insensatamente. Bueno, un hombre de Dios que sabe tocar, que sabe componer canciones, es inspirado por el Espíritu Santo y habla doctrina conforme a su oficio de un hijo de Dios. Una doctrina pura, una doctrina santa, para consuelo de exhortación, de salvación, de vida eterna. Amados, antes no había Biblias y no todos tenían acceso a los papiros, no toda la gente del pueblo de Dios tenía acceso a los papiros, tenía acceso a los libros. Y entonces la única manera en donde la palabra profética más segura corría, porque ya corría la palabra profética, que es la Escritura, ya existía, siempre existió, siempre ha sido así. Y una de las formas en que esta profecía segura, que es la inspiración del Espíritu sobre los hombres acerca de la doctrina del Señor, se corría, era a través de los cantos, amados hermanos, a través de los cantos. Y desde el tiempo, ya cuando estemos con el Señor le preguntaremos que nos corrobore esta teoría, esta hipótesis, pero seguramente desde Adán ya se cantaban estas cosas, doctrinas que te hacen ver la gloria del Señor, sed. Estos cantos, amados hermanos, no piensen que son nuevos, de ahí del libro de los salmos del pacto judío para acá. Hay salmos que no se sabe desde cuándo se han cantado en la iglesia del Señor, muchos salmos anónimos. Algunos sí se disciernen por la expresión doctrinal, la historia de Israel, muchos cantos que no tienen quien los escribió. Pero hay otros, amados hermanos, y que no sabemos de dónde. Ahora,
¿Qué propósito tenía la escritura, cantar la palabra? Pues precisamente que aprendiéramos doctrina. Eh, la palabra salmos, amados hermanos, en su estricta expresión literal, no nos da mucho entendimiento de esto, porque el salmo es simplemente un canto con música, ¿no? O sea, un canto, expresar un canto, eso es cantar y tocar, el verbo de tocar un instrumento y cantar con la voz, porque podrías cantar a capela o tocar un instrumento así nada más, interpretar un instrumento. Interpretar un instrumento no sería un salmo. Un salmo, cantar a capela tampoco sería un salmo. El salmo se explica en las dos cosas, cantar y tocar, eso lo convierte en un salmo. Entonces el salmista era una persona que cantaba y tocaba. Cantaba con la guitarra o con un instrumento o sea, y expresaba con la voz. Aclaro, si hubiese sido solamente una interpretación musical, no es salmo. Si hubiese sido solamente un canto a capela sin un instrumento, tampoco lo convierte en la categoría de los salmos, según la traducción literal. La palabra salmo quiere decir la acción de tocar un instrumento y cantar con la voz. Esto conjunto hace un salmo. Pero esa palabra, amados hermanos, que expresaba este verbo independientemente del contenido de que se estuviese cantando, se asoció a los cultos religiosos. Se asoció a los cultos religiosos y de esa manera se atribuye en el pueblo de Israel ya estos salmos. Los salmos ya tenían una connotación, expresaban ya una práctica religiosa, aunque la palabra en sí no era exclusiva de ello, pero se asoció. Hay palabras que no son exclusivas de alguna idea, pero se asocian tanto a la idea que se vuelven más definición de la idea que de lo que asociaba. Pero de la asociación que lo que representa. O sea, lo voy a volver a repetir porque como que lo dije tipo Cantinflas. Hay palabras que se definen de una manera, pero que asocian otra cosa. Y pasa el tiempo y la gente las ubica por lo que asocian y no por lo que define, ¿no? Así de fácil. Así de fácil. Como hablábamos de la palabra profeta, profetizar, tú lo buscas en el diccionario, no sabes ni qué, pero ya lo que asociaba, ya identificas la palabra clara como es así. Y así pasó con los salmos. Los salmos, amados hermanos, se asociaron a las palabras del Señor. Amados, permítanme un segundo porque se me va a acabar la pila. Y no queremos que nos agarren aquí las apuraciones. Muchas gracias por su comprensión. Como que nos sentimos muy valientes. Ahí está ya. Nos sentimos muy valientes de que no nos podía pasar esto, pero ya pudimos solucionarlo. Entonces, estos salmos, amados hermanos, estos salmos que se cantan, se asocian ya al pueblo a los cantos que se manejan en la palabra. Y bueno, pues hasta el día de hoy sabemos que esta es la manera en que se puede enseñar la palabra de Dios de una manera más segura a través de las generaciones, a través de los tiempos. Entonces, amados, perdón que a lo mejor se me fue un poquito el sentido de lo que veníamos enseñando, pero vamos a recapitular. Entonces, amados, vamos a sentar entonces en eso. Entonces, David, amados, era profeta, era un hombre que tocaba su instrumento, cantaba y expresaba la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios siempre se ha corrido por ese medio, se ha enseñado por ese medio, por los cantos. Es la manera más segura, más práctica, más eficiente de transmitir las ideas de la Escritura sin los textos, porque no todos los textos podían estar a la mano de todas las personas, pero un canto sí. Un canto sí está a la mano de todo el pueblo. Y esa era la importancia precisamente de que la alabanza al Señor, los cantos al Señor tuvieran este contenido profético, por decirlo así. Espero que ya todos entendamos la definición de profético, o sea que estaba nutrido de la doctrina de Cristo. Y lo dice Pablo que entendía muy bien esto, lo dice en Colosenses, ¿verdad? Colosenses capítulo 3, versículo 16. Y incluso esto también se asocia, vamos a ver también esto algo muy hermoso, se asocia a la manifestación del Espíritu que tiene que ver también con la doctrina de la palabra.
porque lamentablemente en esta prácticas de las alabanzas proféticas se le atribuye esto al poder del Espíritu, que entró en éxtasis, que descendió, que se manifestó, y ahí viene un movimiento, se sacude el que está cantando y empieza supuestamente que es que a profetizar de parte del Espíritu, y esto es una falsedad. Segunda Colosenses capítulo 3, versículo 16. Vean lo que dice, amados hermanos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Qué hacemos para que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros? Bueno, dice, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría. O sea, hay que enseñarnos unos a otros con toda sabiduría. ¿No estamos de acuerdo? Para que la palabra de Cristo more en nosotros, hay que enseñar, hay que exhortar, hay que hablar de la Escritura. Pero en aquel entonces no había Biblias con qué hacerlo, amados hermanos. Hoy todos tenemos Biblias. Vemos este texto y no consideramos que los hermanos de Colosas no tenían los instrumentos que teníamos nosotros en cuanto a la app, la Biblia a todos colores, aplicaciones con 5 versiones de la Escritura. Ellos no tenían nada de eso. Y para poder tener, incluso todavía no tenían ni muchas cartas que ya se estaban dejando a las iglesias primeras. Entonces, ¿de qué manera aprendes? ¿De qué manera enseñas? Pues dice aquí, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esta es la manera de profetizar, de llenarnos de la palabra de Dios, con cantos, con himnos y con salmos, himnos y cánticos espirituales. Ahora, no es que esté dando una diferenciación, que los salmos son los de la palabra, los himnos son los himnos bautistas y los cánticos espirituales son las canciones de una artista cristiana, cualquiera que te pueda poner, Lily Goodman, ¿no? Los salmos son los de la palabra, los himnos son los bautistas y los cánticos espirituales los de Lily Turman, ¿no? Para que no nos cobren derecho de autor, porque ahora ya te cobran hasta eso. Bueno, no nos vayan a bajar el video de YouTube porque mencionamos algo, ¿no? Bueno, entonces, de Lily Turman. Entonces, los salmos, amados, los himnos y los cánticos espirituales es lo mismo, es lo mismo. Simplemente recuerden que la palabra salmo, amados, es cantar y tocar, no dice mucho. Y los himnos que cantaban Pablo y Silas, que cuando estaban presos, son los mismos cantos de la palabra que se cantaban hasta ese entonces, que fueron recopilados en el libro de los Salmos. Y no tenían por qué cantar otras cosas diferentes. No quiere decir que Pablo cantaba, por ejemplo, este salmo, cualquiera de ellos, Salmo 16, pero como ya estábamos en el pacto de la gracia, ya había un cantante cristiano de moda que había salido de los gentiles y ahora cantaban de él porque ya no cantaban los cantos de los judíos. Esto no es así, amado hermano, esto no es así. Cantaban los himnos de la palabra porque los 150 cantos que tenemos registrados en la escritura, más otros más que están entre el cantar de cantares, proverbios, que algunos eran canciones, y los profetas que también manifestaron algunos cantos, entonces son más de 150 cantos que tenemos registrados en la palabra. Y esos cantos, amados hermanos, se han cantado en todo tiempo por los apóstoles, las iglesias nacientes, se han cantado obviamente dentro de las categorías. En los 150 salmos hay categoría de himno y hay categoría de cántico espiritual, himnos para el día de reposo, cantos para el día de reposo, Mictam, que eran cantos de sabiduría, que así le llamaba David, y muchos cantos así que estaban categorizados según el propósito de lo que estaban expresando. Eso sí es bíblico, existe, incluso en el libro de los Salmos. Vamos a ver algunas pequeñas notas, vamos a ir a ver si al azar encuentro alguna. Tenían ya instrucciones que están dentro del canon de la escritura. Por ejemplo, el Salmo 145, hay algunas ediciones del editor, valga la redundancia, anotaciones del editor, notas del editor. El editor de la Biblia, en el Salmo 145, en la versión que yo tengo, le pone cántico a la majestad y el amor de Dios. Eso no viene en el escrito original, eso se lo puso el editor de la Biblia porque es una Biblia de estudio y ellos consideraron ponerle eso para ayudarme, que más de ayudarme me puede distorsionar el sentido. Pero las letras chiquitas dicen Salmo de alabanza
de David. Eso sí estaba en el cántico original, en el escrito original. Porque eran notas musicales, amados hermanos, que se le entregaban al músico principal y le decían, este salmo es un salmo de alabanza. Y ellos tenían que escoger la música y la interpretación adecuada que transmitiera la idea de lo que está diciendo. Entonces, vemos el Salmo 145, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. No está mencionando otros cantos como Asaf, que decía, los que se alejan de ti perecerán, o como el Salmo 5, que habla del impío, como muchos cantos así que traen doctrina fuerte, que son propósito de aprender sabiduría. Este no, pero ya lo decía el mismo autor que era David. Salmo 142 dice, masquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva. Eso era parte de los escritos originales porque eran las anotaciones musicales y ese masquil representaba una categoría de ese canto y expresaba una forma particular de idea o de conocimiento que tenía que tocarse de una manera diferente a los demás, ¿verdad? Y más que había sido una oración, entonces eso ya le daba a los músicos cómo interpretar el canto para que el canto, ¿verdad? Las letras tuvieran armonía con la música. Cosa que no pasa ahora, amado hermano. ¿En qué se ha corrompido todo esto de las alabanzas proféticas? Que son ya una aberración carnal y lamentablemente la alabanza se ha atribuido a toda clase de música comercial, incluso ahora resulta que hay alabanza tipo hip hop. O sea, imagínate cantar te exaltaré mi Dios mi Rey con música de hip hop. Amados, eso es una aberración, o sea, no concuerda la música con el sentido de la expresión de la grandeza del Señor, o cumbia, o merengue, que amados, yo hace años, cuando estaba engañado en esas cosas, me trajeron un disco de República Dominicana de merengue cristiano, y amados hermanos, ya se imaginarán, merengue cristiano. No, aquí hay una expresión en donde la música fortalece la palabra para que quede en nuestra mente, en nuestro corazón. Les mencionaba el Salmo 73, que es este salmo de Asaf, ¿verdad? Que también fue músico principal, que escribía también, decía masquil de Asaf, ¿no? Salmo 78, por ejemplo, masquil de Asaf, porque expresaba, ¿verdad? Expresaba una categoría diferente, así como era un masquil de David, como salmos escogidos, canciones escogidas con un propósito profético en cuanto a la doctrina de Cristo. Igual Asaf también tenía sus masquil de Asaf. El Salmo 77, aquí en mi Biblia, tiene una instrucción que yo les decía. En la nota del editor dice consoladora memoria de las acciones redentoras de Dios. Eso aquí lo borramos. En letras chiquitas dice al músico principal para Jedutum, Salmo de Asaf. ¿Quién era Jedutum? Era el músico principal que estaba en la corte del rey. Asaf se inspiraba en el Señor. El Espíritu Santo lo inspiraba. Él escribía la letra, le ponía la música y le decía al músico principal, tóquese de esta manera. Daba instrucciones de cómo se debía de tocar. Aquí es para Jedutum. Entonces Jedutum recibía el Salmo de Asaf y él lo interpretaba. Salmo 76, aquí está. Y Salmo 75, vemos estas características que yo les mencionaba. Al músico principal, sobre Nejinot, Salmo de Asaf, cántico. Eran instrucciones que le decían cómo tenía que interpretarse la música, cómo tenía que interpretarse la letra, para que cumpliera el propósito de enseñar, de redarguir, de exhortarnos, como dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, exhortándonos y enseñándonos. ¿Cómo nos vamos a exhortar y cómo nos vamos a enseñar? Si la música es un merengue cristiano, ¿verdad? Y la palabra ya se está corrompiendo y lo único que te quedas es con el ritmazo, ¿no? Y luego había testimonios, ¿no? De que había una canción que decía, mira lo que hizo Dios, y las mujeres decían, mira lo que hizo Dios, y salían con sus cuerpos, ¿no? Como diciendo, mira esta belleza que hizo Dios. Amados, eso, hay que reírse para no llorar, pero así se ha corrompido esa música, en las iglesias, toda cosa mundana. Y un instrumento tan hermoso, tan glorioso, un momento profético, igual de importante que la lectura de la palabra, son los cantos conforme a la escritura, que tienen que tener un sentido
de música que sea propicio al conocimiento de la palabra, a la expresión de la palabra. Claro que si es un canto de gozo con pandero y danza, se va a tocar con pandero y danza. Un canto de júbilo. Esto los músicos principales del tiempo de los reyes de Israel lo sabían perfectamente. Por eso decía, Salmo 76, Salmo de Asaf, al músico principal. ¿Quién era el músico principal en turno? Era el músico principal en turno. Jedutum era uno. Asaf también tenía su agrupación de músicos, tocaban los turnos delante del rey. Pero cuando aquí la Biblia no dice quién era el músico principal. Jedutum sí sabemos quién es, la Biblia lo menciona. Y a este músico principal se le dice, tóquese sobre Nejinot. ¿Qué es esto de Nejinot? Pues es un ritmo, amados hermanos. A ver, el maestro músico principal, ¿cómo vamos a tocar este salmo que nos acaba de mandar el maestro Asaf o nuestro hermano Asaf? Bueno, hermanos, este canto se va a tocar sobre el do mayor en círculo de sol a 3 tiempos de música y sobre en clave de fa, ¿no? Un ejemplo. Los que saben de música me van a entender un poco mejor. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Vamos a tocarla sobre Nejinot. Incluso hay cantos, ¿verdad?, que se tocan sobre los mismos ritmos. Por ejemplo, el Salmo 75 dice al músico principal, sobre no destruyas. Eso no destruyas, que era un ritmo, amados hermanos. Así se le llamaban. Cuando lleguemos al cielo, hay que preguntarle bien al músico principal si nos presta vida, nos permite entrar. Oye, ¿cómo era ese ritmo de no destruyas? O a lo mejor la traducción se expresó diferente, pero aquí dice así tradujeron los hermanos que tradujeron al español, escogieron esta palabra. Tal vez quería expresar otra cosa, pero era un ritmo. Tóquese sobre no destruyas, no destruyas la armonía, o no destruyas. Esa era una instrucción. Incluso hay varios salmos que se repiten, que se tocaban en ritmos diferentes, los famosos covers, pues. Puede tocarse un canto con diferente música, desde luego, siempre se ha hecho así. Obviamente la música es propicia, porque cada músico tiene su interpretación, de acuerdo a la santidad, porque también participa en la obra de la gracia, de la palabra. Entonces, amados, viendo toda esta evidencia gloriosa, los salmos, amados hermanos, son la Biblia de bolsillo del creyente, son la Biblia, ¿verdad?, que no está contenida en las páginas. Si quisiéramos leer la Biblia en un resumen general, nos bastaría leer el libro de los Salmos y encontramos las principales doctrinas de Cristo comprendidas en los 150 cantos, porque era la forma en que la gente leía la palabra. Es más, amados hermanos, pronto viene la persecución, ya están los dolores de parto, pronto viene la persecución, no tarda. Ya todo el mundo ahora con el 5G, pues su Biblia la tiene en la app. Ya pocos somos los que usamos una Biblia de papel. Ya pocos somos los que usamos, solo los de la antigüita, los que estamos ya hechos a la antigua, somos los que usamos la Biblia en papel. Pero ya también le estamos entrando a la tecnología y ya prácticamente dependemos de los buscadores, de la Biblia que está en el teléfono. A mí me ha pasado así. Hasta hace 3 años me resistía a usar una Biblia de aplicación en mi teléfono y buscaba mis versos a la antigüita en la concordancia de mi Biblia. Ahora ya no uso la concordancia, ya me hice la tecnología. Si la cosa sigue así, un día el gobierno me va a pagar mis apps con la mano en la cintura. Me va a prohibir a mí, en lo personal, que yo pueda usar una aplicación en mi celular. Con un solo clic, ¡pum!, no voy a poder descargar ninguna app de la Biblia. Ay, bueno, voy a la antigüita, ya no existen porque ya no, se dejaron de venderse porque nadie las compraba, pasaron de moda, ya no existen. Qué fácil, tan sencillo, no había que quemarlas, simplemente quedaron obsoletas. Ya no hay Biblias de bolsillo, ya no hay Biblias de estudio, ya se quemaron, se hicieron viejas, como nos confiamos en el celular. ¿Qué vas a hacer, amado hermano? ¿Qué vas a hacer sin tu app, sin tu Biblia de hojita? ¿Cómo le vas a hacer, amado? ¿Cómo le vas a hacer para leer la Biblia? ¿Cómo le vas a hacer? Bueno, si te aprendes los 150 salmos, ya la hiciste. Aprendiéndote los 150 salmos y otros salmos de la escritura que hoy en día cantamos, pues ya la hiciste, porque con eso vas a tener con qué sobrevivir y salir adelante en el discernimiento de la palabra, y la palabra profética más segura va a estar todavía en tu corazón. Yo recuerdo en mis tiempos paganos, cuando era joven, me sabía todos los álbumes que habían salido de Silmio Rodríguez. Digo, le cambio el nombre para que no me cobren derecho de autor cuando suba el video al YouTube. Silmio Rodríguez. Me sabía todas sus canciones de todos sus discos.
de memoria, amados hermanos, de memoria, iba yo en la secundaria. ¿Y quién sabe cuántas eran? Pues eran muchísimas, todas me las sabía. ¿Cómo no? Nos hemos de aprender los cantos de la palabra, amados hermanos. Es cuestión de querer. Y si tú te aprendes extractos de la palabra, cantos de la palabra, literales, nadie te va a robar jamás eso, amados hermanos. Esa es la alabanza profética. Esa es la alabanza que tiene un doble propósito. Alabas a Dios y aprendes la palabra y queda en tu corazón. Incluso Pedro predica con un salmo del Señor, con un canto. Pedro, lleno del Espíritu, ahora vamos a tocar ese tema. Pedro, lleno del Espíritu, en el libro de los Hechos, ¿con qué convence a los 3000? ¿Con qué los convence? Con partes de canciones, amados hermanos. No sé si las canta o solo las cita. Yo creo que las ha de haber citado nada más. No creo que se haya puesto a cantar, pero sí, bueno, gloria a Dios. Pero eran canciones, amados hermanos. Eran canciones, extractos de canciones que él se sabía, porque él las cantaba desde que amaba al Señor, desde antes de seguir a Jesús. Pedro ya sabía de la doctrina, era judío. El Señor lo escoge por algo. Ellos tenían ya esa intención. Yo creo que después de que conocieron al Señor, cantaban más perfectamente y entendieron más estos cantos. Pero en su enseñanza, en su mensaje, ¿verdad? En el versículo 25, pues cita una parte de una canción. En el versículo 34 sí, cita otra parte de otro canto. Y lo usa para convertir a la gente. ¡Qué hermoso! Y esto queda a nuestros días hoy para aprender de la palabra. María, por ejemplo, cuando María ora, ¿verdad? Cita casi 9 salmos, amados hermanos. Vamos a contarlos. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Fíjense, el cántico de María, ese dice la nota del editor. María del 46, capítulo 1 del 46 al 55. Voy a contar. Engrandece mi alma al Señor, Salmo 34, llevamos 1. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, Salmo 35. Porque ha puesto la bajeza de su sierva y desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, Salmo 138, van 3. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, Salmo 71 y 119. Su misericordia es de generación en generación a todos cuantos le temen, Salmo 103, llevamos 5. Hizo proezas en su brazo, esparció a los poderosos en el pensamiento de sus corazones. Salmo 98, llevamos 6. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. El libro de Job, que también se piensa que pudo haber sido un canto. Bueno, no vamos a contar, llevamos 6. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Salmo 34, llevamos 7. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia. Salmo 98. 8 extractos de los salmos y el último versículo 55, el Salmo 132. Amados, ¿cómo hace un canto de la recopilación de varios cantos? Hermoso. A lo mejor no te aprendes exactamente el salmo, pero recapitulas un pedacito de un salmo, otro pedacito de otro y armas una doctrina bíblica, amados hermanos. Eso es algo glorioso. Esa es la profecía más segura de la palabra. Entonces la alabanza profética bíblicamente es los salmos que están enseñando la palabra y que nosotros tenemos que defender porque va a ser la Biblia del futuro. Porque en el futuro no te van a permitir tener un app. Las Biblias de papel ya no van a existir. ¿Cómo vamos a sobrevivir? Cantando literalmente la palabra. Hay mucha diferencia en este concepto bíblico a lo que han hecho de un circo con los cantos que según hablan a la gente en medio de esos cantos llenos de éxtasis. Es una mentira. Vamos a terminar ya porque se nos está yendo el tiempo. Vamos a tratar de recuperar los 10 minutos que llegamos tarde. Vamos al libro de Efesios, amados hermanos, la carta gemela de Colosenses. Dice la palabra en el capítulo 5, versículo 18, dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, o sea, te diluye la razón. Te diluyes, ya no eres sobrio, te diluyes, ya andas como que medio cuerdo y medio inconsciente. Antes bien, sed llenos del Espíritu, en donde estamos sobrios, concentrados, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Colosenses 3:16 y este extracto de Efesios nos dicen, hablan de lo mismo, que hay que cantar alabando al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. En Colosenses se refiere a llenarse de la palabra de Dios.
y en Efesios representa llenarse del Espíritu. Entonces, por entendimiento bíblico, ¿qué es llenarse del Espíritu? Llenarse de la palabra, literalmente. Entonces, el Espíritu Santo, si quieres ser lleno del Espíritu, te llenas de la palabra, te llenas de cantos que están nutridos de doctrina bíblica, que hacen armonía con la música, pero la esencia principal es el conocimiento que te está transmitiendo, que estás alabando a Dios con palabras escogidas del Espíritu Santo, con doctrina escogida por el Señor. Estás cantando lo que al Señor le agrada, lo que el Señor quiere que seas edificado, y cumples varios propósitos a la vez. Alabar al Señor, alabarlo, pero también estás aprendiendo de los cantos de la Escritura, y también estás llenándote de oración, de sabiduría, amados. Eso es algo hermoso. Esa es, digámoslo así, lo que sería, si vemos el término alabanza profética y habría que darle un concepto de qué es, esto bíblicamente sería lo que es eso, no el circo que han hecho, que supuestamente te llena el espíritu y empieza el cantante a decir, me dice el Señor, Dios dice que Dios se goza de ti, fulanito, y que acá y allá, y por ahí dice, no, que hay mucho pecado, acá, allá. Sí, hermano, pero eso no es. Para decir que hay mucho pecado, pues que lo diga el predicador, no tienes que cantar, ¿no? Y si lo vas a decir cantando, pues lo podrías decir, pero no digas que es alabanza profética, pues. Han hecho un circo, han hecho un espectáculo vil de las cosas santas. Y miren, ¿a qué hemos relegado los hermosos cantos de la palabra? Cantos fuera de moda, cantos hechos para religiosos, cantos hechos para radicales, como nos llegan a decir, legalistas, amados, cuando no hay límite. En la música hay música hermosa, cantos hermosos que no solamente mueven tus emociones, sino que a la vez que mueven tus emociones, estás cantando verdad. De ahí que el Señor dice, el Señor busca adoradores, que lo adoren en espíritu, porque claro, hay que expresarle al Señor que lo amas. No vas a llegar con tu esposa como un refrigerador y decirle, te amo, mi vida. Si no vas a llegar a decírselo bonito, con flores, que se vea la transmisión de lo que le dices. Igual al Señor hay que llorar delante de Él, hay que gozarse delante de Él, hay que danzar. No estamos peleados con que una música sea muy emotiva, que recorra tus fibras de tu alma, y tú le des esa emoción. La palabra dice, me adoran con espíritu, eso se refiere al espíritu humano, todas sus emociones, tu llanto, es bíblico, es correcto hacerlo, pero también en verdad, que sea en la verdad de la palabra y que sea de corazón. No le vas a decir, Señor, te amo, y no es cierto, o Señor, me arrepiento, y tampoco es cierto. Cuando tú cantas la palabra en espíritu y en verdad, estás adorando como el Señor quiere. Se vale llorar, se vale lo que sientas hacer. Tirarte al piso, gloria a Dios, siempre y cuando sea eso en verdad y sea basado en el conocimiento de la palabra, en el razonamiento de la palabra, y si te quebranta un canto, se vale. En la iglesia debes de hacerlo, porque ahí los hermanos te van a decir gloria a Dios y van a entender que es en verdad y van a entender que lo haces para el Señor. Pero hay veces que lamentablemente cuando estamos en la mentira, muchos lo hacen y no lo hacen de verdad, ni creen en lo que cantan, ni están cantando la verdad de la palabra, y solamente lo hacen en un espíritu. No juzgamos la intención de acercarte a Dios con esa motivación. Lamentablemente eso es algo incompleto, y lo que es incompleto, amados hermanos, no perdura, no va a traer el fruto, porque el Señor nos manda a hacerlo de manera completa, con todo el consejo de Dios. Entonces, por eso pudiese parecer bueno una alabanza profética al estilo cananeo, pero no es lo completo, lo perfecto delante del Señor, y a final de cuentas no va a servir lo incompleto, lo imperfecto, lo tibio no le agrada al Señor. El Señor quiere la verdad en espíritu. Él busca adoradores que le adoren, que le alaben en espíritu y en verdad. Tales adoradores busca que le adoren el Señor. Y cuanto más los salmos, las alabanzas escritas de la palabra, amados, son lo que nos está nutriendo. Y bueno, amados, si vamos a escuchar una canción de Lily Trudman, pues la escuchamos. Es escuchar una de Luis Miguel, pues lo mejor escucha una de Lily Trudman, pero no es tu alimento diario, amados, no es tu motivación. Es como saber que tu comida son el plato de buen comer, tu proteína, tus vegetales, tus legumbres. Pero pues de repente de la tarde te comes unas papitas, ¿no? No pecas, de vez en cuando un snack, ¿verdad? Unos churritos ahí.
no es gravoso, pero ese no es tu alimento diario. Entonces, no pecas si oyes una canción bonita de cualquier cantante que lo tengamos por vil. O sea, no, como los ídolos no tienen poder ni para hacer bien ni para hacer mal. Tú tomas lo bueno, lo que se agrade, qué bonito, pero no es tu alimento. ¿Qué debe de nutrir tu alabanza al Señor? ¿Qué debe de nutrir tu satisfacción de tus cantos? La palabra, lo que fue hecho para eso, lo que fue hecho para nosotros, lo que fue hecho para su iglesia, lo que Dios nos dio, lo que Dios nos recomendó para crecer en Él. Es lo que tenemos que cantar. Eso debemos orar al Señor para que eso sea lo que nos nutra. Y si no tenemos ese sentido, nos siguen gustando las canciones modernas, la cumbia cristiana, hay que arrepentirnos y decirle, Señor, quítame esa levadura, ayúdame a que me gusten tus cantos, porque son santos, porque son para ti, y que me aprovechen. Y si se lo pides al Señor, Él va a conceder los anhelos de nuestro corazón si le pedimos conforme a su palabra. No vamos a poder a juzgar. Sabemos que muchos cantautores o cantantes comerciales que se han corrompido, lo que ellos cantan, ni siquiera lo escriben ellos, lo escriben personas que son del Señor y tienen una buena intención y es algo correcto. Que ellos lo corrompan, bueno, nosotros vamos a quitar lo que ellos corrompan, vamos a rescatar lo bueno, ¿verdad? Vamos a quitar lo santo de manos de los impíos, ¿no? Por decirlo así. Si el canto es bonito, cumple las herramientas también para gozarnos en el Señor, lo tomamos, lo cantamos, no nos es gravoso, pero sabemos que nuestra fuerza del canto, el 90% está en alimentarnos de la palabra que mora en nuestro corazón. Y cantos que estén inspirados en la Escritura, que hablen de buena doctrina bíblica, aunque no sea literal de la palabra, son buenos, porque cumplen el mismo propósito. Nada más no lo van a hacer tan fuerte como que sea literal. Es como recomendar comer frutas y verduras. Te va a nutrir, te va a hacer fuerte. Si de vez en cuando quieres comerte un pastelito, pues no pecas, pero no te va a nutrir tanto como las frutas y las verduras. Entonces, igual, habrá cantos que son buenos, te edifican, te transmiten lo que el Señor quiere. Sin embargo, tú estás plantado en la sabiduría y puedes discernirlo todo. Y eso es lo importante, discernirlo todo. Y esa es la verdadera profecía, la más segura, a la cual hay que estar atento, es siempre la palabra de Dios. Incluso nuestros cantos deben de estar sujetos a la palabra de Dios y debemos que discernir con sabiduría lo que estamos cantando en todo esto para que el Señor sea glorificado en lo que Él nos ha llamado. Muy bien, amados hermanos, pues vamos a terminar aquí. Espero que se haya podido hablar este tema como debe de ser. Disculpen ustedes, amados, estaba yo en una llamada antes con otros hermanos, con un hermano, y se me olvidó, me pasó el tiempo. Cuando vi ya era la 1 y vine corriendo, no agarré los cargadores. Unas disculpas, confieso mi falta de diligencia delante del Señor. Perdón, le pido perdón al Señor, a todos ustedes, amados hermanos. El Señor tenga misericordia de mí. Espero que no haya sido de tropiezo, hermanos. Mi más sentido arrepentimiento y perdón por esta situación y el agradecimiento por su paciencia y tolerancia. Esperemos que se haya podido transmitir el tema como el Señor quería, para su gloria, que es lo que hacemos todos. Bueno, amados hermanos, vamos a darle la gloria a Cristo, la gloria al Señor, ¿verdad? Y vamos a orar primero, dándole la gloria al Señor. Oremos a Él. Bendito Dios de la gloria. Muchas gracias, Señor, porque siempre nos recuerdas que en todo somos débiles, Señor. Sin ti no podemos. Ten misericordia de nosotros, Padre. Ayúdanos a hacer las cosas conforme a tu gracia, en tu espíritu, en toda diligencia, santidad de la verdad. Ese es nuestro anhelo. Reconocemos siempre nuestros pecados, nuestras limitaciones, nuestra incapacidad de hacer lo que a ti te agrada, pero sabemos que por tu gracia tenemos oportunidad, Señor, para la próxima vez hacerlo conforme a lo que tú pides, Señor. Te bendecimos, te alabamos y te rogamos que tú nos ayudes, Señor, a caminar en la gracia de tu nombre, en toda santidad, en toda pureza de la verdad. Espero que este mensaje haya sido claro y que tú puedas poner en los corazones de los hermanos, discernir lo que es correcto, Señor, escudriñarlo todo, retomar lo bueno, desechar lo malo, para que sea tu palabra siempre exaltada, Señor, y la gloria siempre sea tuya. Gracias por esta semana que nos has permitido enseñar estas cosas. Bendice a cada hermano que ha sido también de grande bendición y consuelo participando, Señor, en esos estudios. Ayúdanos, Señor, a salir adelante en medio de este tiempo tan peligroso, pero que tú nos has sostenido siempre en tu mano. Te damos la gloria, Padre bendito. Permítenos, si tú nos prestas vida, la próxima semana seguir adelante en esos estudios, Señor, y seguir adelante en el camino de tu gracia.
Te damos la gloria. Oramos por todos los hermanos que tienen alguna familia que está padeciendo por estas cosas y te pedimos, Señor, que tengas misericordia de los pecados de esta ciudad, de esta nación, de todo el mundo que está ahora siendo juzgado por tu celo, por tu santidad, Señor. Ten misericordia de nosotros. Acuérdate, Señor, de tus piedades, que son muchas, y por amor de ti mismo, perdónanos, Señor, para que tengamos esperanza y otros más puedan conocer el amor de tu nombre. Te damos la gloria, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos, muchas bendiciones, muchas gracias a todos. Vamos a mandar saludos antes de despedirnos. Amados, un saludo muy grande, muy afectuoso a nuestros amados hermanos en la Ciudad de México, nuestros hermanos Cres, nuestra hermanita Patti, un saludo muy grande. Otro saludo también muy grande para nuestros hermanos en Fortín, nuestro hermano Roberto, nuestra hermana Noemí, mandamos unos saludos también. Otros saludos también para nuestra hermanita Michelle, una alegría también que esté por aquí. Y bueno, amados hermanos, no sé qué le pasa a mi teléfono, que no puedo recorrer los demás hermanos que están oyendo. Entonces, amados hermanos, mandamos saludos a todos los que están oyendo. Perdonen, amados, no puedo ver en particular los nombres. Nuestra hermana Ney, veo que está conectada. Nuestros hermanos Jorge y Lulú también, un saludo grande. Nuestra hermanita Grisel, mi esposa, también un saludo muy grande. Nuestro hermano también de Lima, de Vidrería Dubois, también le mandamos un abrazo. Y bueno, los que puedo percibir aquí, los que no veo, hermanos, discúlpenme, perdón que no pueda mandarles saludos a todos, pero les mando un saludo muy afectuoso, un saludo grande, con mucho amor, y esperamos que nos veamos la próxima semana. Por ahí vi a nuestra hermana Sarita también, un saludo muy grande. Todos los hermanos que se pudieron conectar, les mandamos un saludo muy muy afectuoso. A unos que no entraron con un perfil de Facebook, también les mandamos un saludo muy grande. Le damos la gloria al Señor, amados. Muchas gracias por sus consideraciones, por su apoyo, por su paciencia, y esperemos pronto vernos la semana que viene para seguir adelante con estos temas que son necesarios para nuestra edificación y bendición en Cristo. Un abrazo muy grande, amados hermanos, bendiciones y paz en el Señor. Dios los bendiga, amados.